Para comenzar a hablar de lo que es la displasia de cadera, tenemos que saber que es el trastorno ortopédico más común en los recién nacidos y que este hace referencia a un amplio espectro de alteraciones patológicas, tanto del acetábulo como del fémur proximal en crecimiento, donde van a estar incluidas la luxación, la subluxación y la displasia propiamente dicha. En cuanto a la epidemiología, tenemos una incidencia que es controvertida, que oscila mundialmente de 1 a 34 casos por 1000 nacimientos y con una prevalencia del 1 a 1.5% en los recién nacidos vivos. La displasia de cadera va a tener características epidemiológicas propias, como lo son la raza, sexo, lateralidad y alteración. Entonces, tenemos que el 38.4% de los recién nacidos que presentan displasia de cadera son de raza caucásica, predomina mayormente el sexo femenino. En cuanto a la lateralidad, vamos a tener una prevalencia de enfermedad unilateral, específicamente el lado afectado va a ser el lado izquierdo, es decir, el lado izquierdo es el lado predominantemente más afectado eh, con respecto al derecho. En cuanto a la alteración, vamos a tener que la luxación se encuentra en primer lugar, ocupando un porcentaje de 28.7%, seguido de la subluxación con un 27.8% y por último la displasia con un 13.1%. La displasia de cadera va a tener factores de riesgo que van a ser condicionantes. Vamos a tener los factores de riesgo mayores y menores. En cuanto a los factores de riesgo mayores, vamos a tener el sexo femenino. Este está relacionado con la sensibilidad a los estrógenos, producido obviamente por lo que son los fetos femeninos, que van a hacer que haya un aumento en la relaxina, provocando un aumento en la laxitud ligamentosa. Otro criterio mayor es la presentación podálica, en el cual hay una dificultad en lo que sería la expulsión del producto en el trabajo de parto. Y por último, antecedentes familiares de displasia de cadera, antecedentes principalmente de padres o hermanos. Por otro lado, tenemos también factores de riesgo menores. Estos son todos aquellos factores materno-fetales que me van a condicionar a una alteración en el desarrollo adecuado del feto, entre los que tenemos la macrosomía fetal, gestaciones múltiples, presencia de miomas uterinos, úteros bicórneos, amniocentesis o incluso la edad materna avanzada. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la displasia de cadera? Bueno, vamos a tener la parte clínica y vamos a corroborarlo con los estudios de imagen. En cuanto a la parte clínica, primeramente vamos a tener lo que será la evaluación de la articulación de la cadera, comenzando con la observación de las asimetrías. Entonces, vamos a determinar si existen o no pliegues asimétricos en la piel del glúteo o del muslo, si existe o no un acortamiento del muslo. Este se puede evaluar colocando al niño en posición supina con las caderas y rodillas flexionadas, donde vamos a evidenciar desigualdades a la altura de las rodillas. Obviamente la vamos a evidenciar cuando la displasia sea unilateral. Vamos a determinar también a la observación si existe o no discrepancia de longitud relativa de los miembros inferiores y a determinar también la flexoabducción restringida de la cadera. Bien. Por otro lado, tenemos las maniobras de examen clínico, que estas deben de realizársele a todos los recién nacidos, pero independientemente de sus resultados, sea negativo o sea positivo, se tiene que corroborar mediante estudios de imagen, siendo el ultrasonido la herramienta más confiable para describir las características anatómicas de los niños menores de 3 meses y dejando la radiografía pélvica para los niños mayores de 3 meses. Bien. Importante saber que las medidas estándares del ultrasonido para detectar y diagnosticar la displasia de cadera van a incluir el ángulo alfa y el porcentaje de cobertura de la cabeza femoral. El ángulo alfa no es más que aquel que me proporciona una medida en la profundidad del acetábulo, es decir, es aquel que está representado o que representa el ángulo formado entre el techo del acetábulo y la corteza vertical del ilio. Bien. Y el porcentaje de cobertura de la cabeza femoral es el que me va a demostrar el grado en que la cabeza femoral está dentro del acetábulo. Okay. Bien, en el caso del tratamiento, se han utilizado varias órtesis de abducción para tratar la inestabilidad de la cadera, donde están incluidos el arnés de Pavlik, la almohada de Fredka, la férula de Craig, la férula de Ilfeld y la de von Rosen. Sin embargo, la que más utilizamos es el arnés de Pavlik.
Ahora bien, el manejo o uso del mismo va a depender de la gravedad de la displasia de cadera que presente el paciente. En el caso de las caderas displásicas estables, el tratamiento ideal sería comenzarlo a partir de las 6 semanas de edad, con una utilización del arnés no menor a las 23 horas al día y con visitas médicas cada 2 a 4 semanas para verificar y ajustar el arnés. Ahora bien, el tratamiento debe continuarse hasta que la cadera sea normal en la ecografía y durante un mínimo de 6 semanas. Por otro lado, tenemos lo que es la cadera luxable. En este caso, el tratamiento ideal sería comenzarlo antes de las 7 semanas. Igualmente al anterior, el periodo mínimo de utilización va a ser de 23 horas al día y se deben realizar visitas al médico cada 2 a 4 semanas para verificar y ajustar el arnés. Bien, eso igual al anterior, pero a diferencia del anterior, el tratamiento debe continuar hasta que la cadera sea normal tanto ecográficamente como radiográficamente y durante un mínimo de 8 semanas. Por último, tenemos el caso de una cadera luxada, bien sea reducible o irreductible. En este caso, el tratamiento debe comenzar inmediatamente después del diagnóstico. Lo ideal es que sea antes de las 7 semanas, pero bueno, independientemente de las semanas, inmediatamente después del diagnóstico se debe de utilizar ya el arnés de Pavlik. Bien. A diferencia de los anteriores, el periodo mínimo de utilización es 24 horas, es decir, va a ser todo el día con el arnés colocado. Igualmente, cada 2 a 4 semanas la visita clínica para verificar y ajustar el arnés. Y bueno, verificar mediante ultrasonido, como tanto ultrasonográficamente como radiográficamente, que la cadera se encuentre eh, ya dentro de sus parámetros normales, dentro de sus límites normales, para poder retirar el arnés. Por último, tenemos el manejo quirúrgico. Entonces, bueno, el papel de la cirugía en lo que sería la displasia de cadera, generalmente es para aquellos que han demostrado resistencia al tratamiento con los aparatos ortopédicos o aquellos que han sido diagnosticados previamente en una etapa ya bastante avanzada.